Esta noche, queridos oyentes, nos adentramos en uno de los capítulos más fascinantes y paradójicos de la historia antigua, un periodo donde Oriente y Occidente se encontraron en un abrazo complejo, creando una civilización híbrida que brilló con luz propia durante 300 años. Les hablo del Egipto ptolemaico, la última gran dinastía que gobernó la tierra de los faraones antes de que las arenas del tiempo sepultaran para siempre la independencia de esta civilización milenaria. Imaginen, si pueden, una tierra donde faraones de sangre griega llevaban la doble corona de Alto y Bajo Egipto, donde los templos ancestrales eran renovados con esplendor macedonio, donde la biblioteca de Alejandría albergaba el conocimiento del mundo conocido, donde una reina llamada Cleopatra hablaría 9 idiomas y negociaría con los hombres más poderosos de Roma, donde los dioses griegos compartían altares con las deidades milenarias del Nilo. Este es el Egipto ptolemaico, un mundo de contradicciones brillantes, de sincretismo cultural, de ciencia y superstición, de poder y decadencia. El relato que compartiremos esta noche no es ficción, sino historia documentada. Cada escena, cada personaje, cada evento que describiremos está respaldado por papiros antiguos, inscripciones jeroglíficas en templos, crónicas de historiadores contemporáneos como Polibio y Estrabón, y décadas de excavaciones arqueológicas que continúan revelando los secretos de esta era extraordinaria. Los documentos ptolemaicos constituyen uno de los archivos históricos más completos de la antigüedad, permitiéndonos reconstruir con precisión asombrosa la vida, política y cultura de este periodo único. Cierren los ojos ahora y transpórtense conmigo a una noche cálida del año 305 a.C. La brisa del Mediterráneo acaricia las calles recién trazadas de Alejandría, una ciudad que apenas comienza a levantarse sobre las arenas del delta del Nilo. En el Palacio Real, aún humilde comparado con la magnificencia que alcanzará en generaciones futuras, un hombre contempla el horizonte donde el mar se funde con el cielo estrellado. Su nombre es Ptolomeo, hijo de Lagos, general de Alejandro Magno, compañero de conquistas que sacudieron el mundo conocido y ahora sátrapa de Egipto. Pero Ptolomeo sabe que ese título no será suficiente. En sus manos sostiene un papiro con noticias perturbadoras. Alejandro IV, el hijo póstumo del gran conquistador, ha sido asesinado. La línea directa de Alejandro se ha extinguido. El imperio que cambió el mundo se fragmenta como cerámica rota. Ptolomeo camina descalzo por las baldosas de mármol sintiendo su frescura bajo los pies. A sus 44 años ha visto más guerras, más batallas, más sangre de lo que la mayoría de los hombres verán en 10 vidas. Pero esta noche no piensa en conquistas pasadas, piensa en el futuro. Piensa en una dinastía, piensa en convertirse no solo en gobernante de Egipto, sino en faraón, en el heredero de una tradición que se remonta a más de 3000 años. Afuera, en las calles de Alejandría, egipcios nativos y colonos griegos comparten el espacio en una convivencia todavía tensa, todavía incierta. Los sacerdotes de los templos antiguos observan con recelo a estos extranjeros que han llegado con sus dioses, su idioma, sus costumbres. Pero Ptolomeo tiene un plan audaz que fusionará 2 mundos, que creará algo nunca antes visto, un Egipto griego, una Grecia egipcia, una síntesis cultural que desafiará las categorías convencionales. Lo que Ptolomeo no puede saber, mientras contempla las estrellas esa noche, es que su decisión dará inicio a una dinastía que producirá 15 gobernantes, que verá el florecimiento de la ciencia y las artes como pocas veces en la historia, que construirá maravillas arquitectónicas y acumulará conocimientos sin paralelo, pero que también conocerá intrigas palaciegas brutales, guerras fratricidas. Y finalmente,
la llegada de un poder aún mayor que borrará del mapa la independencia egipcia para siempre. Esta es la historia del Egipto ptolemaico, una historia de ambición y sabiduría, de cultura y conflicto, de esplendor y tragedia. Acomódense, respiren profundo y dejen que las palabras los transporten a través de 3 siglos de una de las civilizaciones más fascinantes que el mundo antiguo conoció. Para comprender verdaderamente el nacimiento del Egipto ptolemaico, debemos retroceder algunos años y contemplar el terremoto histórico que sacudió el mundo antiguo, las conquistas de Alejandro Magno de Macedonia. En el año 332 a.C., un joven rey de apenas 24 años cruzó las arenas del desierto sinaítico con un ejército que había conquistado ya el imperio persa más poderoso que el mundo había conocido. Alejandro III de Macedonia, a quien la historia llamaría el Grande, no venía a Egipto como un conquistador brutal, sino casi como un libertador. Los egipcios habían sufrido bajo el yugo persa durante 2 siglos, con breves períodos de independencia que solo hacían más amargo el retorno de la dominación extranjera. Cuando Alejandro entró en Memphis, la antigua capital, fue recibido no con resistencia sino con celebración. Los sacerdotes egipcios, guardianes de tradiciones milenarias, vieron en este joven macedonio una oportunidad. Necesitaban un faraón que respetara sus templos, que mantuviera los ritos ancestrales, que no destruyera lo que generaciones habían construido. Y Alejandro, político astuto además de brillante militar, comprendió perfectamente el juego. Los documentos de la época nos hablan de ceremonias elaboradas donde Alejandro fue coronado faraón según los ritos antiguos. En los templos de Memphis adoptó los títulos tradicionales: Rey del Alto y Bajo Egipto, Hijo de Ra, Horus Viviente. No eran meros títulos vacíos. Alejandro comprendía el poder de los símbolos, la importancia de la legitimidad religiosa en una tierra donde los dioses y los reyes habían caminado juntos desde tiempos inmemoriales. Pero la contribución más duradera de Alejandro a Egipto no fue su breve reinado como faraón, sino una visión. Durante su estancia en el delta del Nilo, el joven rey tuvo un sueño, o así lo cuenta la leyenda transmitida por historiadores antiguos. En ese sueño, Homero se le apareció y le recitó versos de la Odisea, hablando de una isla llamada Faros frente a las costas egipcias. Al despertar, Alejandro cabalgó hasta ese lugar y allí, donde el Mediterráneo se encuentra con el delta del Nilo, trazó los planos de una ciudad que llevaría su nombre, Alejandría. La ciudad fue diseñada por Dinócrates de Rodas, el arquitecto más renombrado de su tiempo. Las crónicas nos hablan de cómo Alejandro mismo caminó por el terreno, marcando con harina los contornos de las calles principales porque no tenían tiza a mano. Pájaros bajaron del cielo para comer la harina, y los adivinos interpretaron esto como un presagio. La ciudad alimentaría a multitudes de todas las tierras. No pudieron estar más acertados. Alejandría se convertiría en la ciudad más cosmopolita del mundo antiguo, un crisol donde griegos, egipcios, judíos, fenicios, persas y pueblos de tierras lejanas convivirían y comerciarían. Pero Alejandro nunca vería su ciudad completada. En el año 323 a.C., el conquistador murió en Babilonia a los 32 años, dejando un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India, pero sin un heredero claro y sin un plan de sucesión definido. Aquí comienza verdaderamente nuestra historia. Entre los generales de Alejandro, hombres que habían conquistado el mundo a su lado, se desató una lucha por los fragmentos del imperio. Estos hombres, conocidos por los historiadores como los diádocos, que significa sucesores, se repartieron las tierras conquistadas en un proceso brutal que duraría décadas y costaría incontables vidas. Ptolomeo, hijo de Lagos, era uno de estos diádocos.
No era el más brillante general de Alejandro. Ese honor probablemente correspondía a Antígono el Tuerto o a Seleuco. No era el más cercano amigo del conquistador. Esa distinción pertenecía a Hefestión. Pero Ptolomeo tenía algo que muchos de sus rivales carecían: astucia política, paciencia estratégica y una comprensión profunda de que gobernar requiere habilidades diferentes a las de conquistar. Cuando se repartieron las satrapías del imperio, Ptolomeo eligió Egipto. Algunos de sus compañeros se burlaron de esta elección. Egipto era rico, sí, pero estaba aislado, rodeado de desiertos, lejos del corazón del antiguo imperio persa. Otros generales eligieron Babilonia, Siria, Anatolia, tierras más centrales, aparentemente más estratégicas. Pero Ptolomeo vio lo que ellos no pudieron ver. Egipto era defendible, autosuficiente y poseía una tradición administrativa y cultural que podía ser aprovechada. En el año 323 a.C., Ptolomeo llegó a Egipto como sátrapa, gobernador en nombre de la familia real macedonia. Pero incluso entonces, sus acciones revelaban ambiciones mayores. Uno de sus primeros actos fue quizás el más audaz y simbólicamente poderoso de su carrera: el secuestro del cuerpo de Alejandro Magno. Según el plan original, el cuerpo embalsamado de Alejandro debía ser llevado a Macedonia para ser enterrado junto a sus ancestros. Pero Ptolomeo interceptó la procesión fúnebre en Siria. Con una mezcla de respeto reverencial y pragmatismo político, llevó el cuerpo a Menfis y eventualmente a Alejandría, donde fue colocado en un mausoleo magnífico. Este acto no era mera profanación, sino un golpe maestro de legitimidad política. Quien poseía el cuerpo de Alejandro poseía un símbolo de continuidad, de conexión directa con el conquistador divino. Los años siguientes vieron a Ptolomeo consolidar su poder en Egipto, mientras sus rivales se desangraban en guerras interminables por el control de otras regiones. Ptolomeo participó en algunas de estas guerras, defendiendo Egipto de invasiones, pero generalmente con una estrategia defensiva. No buscaba conquistar el mundo, solo asegurar su reino. Las excavaciones arqueológicas en Alejandría y Menfis han revelado evidencias de este período de transición. Inscripciones bilingües en griego y egipcio jeroglífico muestran cómo Ptolomeo comenzó a adoptar los títulos y ceremonias faraónicas, pero manteniendo su identidad griega. Era un equilibrio delicado: demasiado griego, y alienarías a los sacerdotes egipcios y a la población nativa; demasiado egipcio, y perderías el apoyo de los colonos y soldados macedonios que constituían la columna vertebral de tu poder militar. En el año 305 a.C., Ptolomeo dio el paso definitivo. Con la muerte del último heredero directo de Alejandro, declaró su completa independencia y adoptó el título de rey. No solo sátrapa, no solo gobernador, sino Basileus, rey. Y más importante aún para sus súbditos egipcios, faraón. Ptolomeo I Sóter, que significa Salvador, inauguraba así la última dinastía que gobernaría el antiguo Egipto. Los papiros administrativos de este período, cuidadosamente preservados en el clima seco de Egipto y estudiados por generaciones de papirólogos, nos revelan los detalles íntimos de esta transición. Vemos cómo el sistema administrativo griego se fusionó con el egipcio milenario. Los nomos, las antiguas divisiones provinciales egipcias, continuaron existiendo, pero ahora, administrados por estrategos, gobernadores militares griegos, los escribas egipcios aprendieron griego, mientras que los funcionarios griegos tuvieron que familiarizarse con las complejas leyes y costumbres egipcias. Era el nacimiento de algo nuevo bajo el sol, una monarquía helenística que gobernaría la tierra más antigua del mundo civilizado, fusionando la filosofía griega con la religión egipcia, la ciencia helenística con la sabiduría del Nilo,
creando una síntesis cultural que brillaría intensamente durante 3 siglos antes de apagarse para siempre bajo las sandalias de las legiones romanas. El reinado de Ptolomeo I Sóter estableció los cimientos sobre los cuales se construiría uno de los reinos más prósperos y culturalmente ricos del mundo helenístico. Pero la consolidación de una dinastía requería más que victorias militares o astucia política. Requería la creación de una estructura de poder que pudiera sobrevivir generaciones. Ptolomeo, a diferencia de muchos conquistadores que lo precedieron, comprendió que el verdadero poder en Egipto nunca había residido únicamente en las armas, sino en el control del Nilo, en la administración del sistema agrícola más productivo del mundo antiguo, y en el apoyo del clero, que mediaba entre los dioses y el pueblo. Su genio político se manifestó en cómo navegó estas aguas complejas. En los templos de Karnak, Luxor, Dendera y Edfu, inscripciones jeroglíficas talladas durante el reinado de Ptolomeo lo muestran realizando los rituales tradicionales de los faraones. Aparece ofrendando a los dioses, golpeando a los enemigos de Egipto, protegiendo Maat, el orden cósmico. Estas no eran meras propagandas vacías. Ptolomeo invirtió enormes recursos en la restauración y construcción de templos, ganándose así el apoyo crucial del sacerdocio. El templo de Horus, en Edfu, cuya construcción comenzó bajo los primeros Ptolomeos, es un testimonio perfecto de esta estrategia. Es uno de los templos mejor preservados de todo Egipto, y caminar por sus corredores hoy es como entrar en una cápsula del tiempo. Las paredes están cubiertas de inscripciones que detallan no solo rituales religiosos, sino también la relación simbiótica entre los Ptolomeos y el sacerdocio egipcio. Los reyes proporcionaban oro, tierras y protección. Los sacerdotes proporcionaban legitimidad divina y control social sobre la población nativa. Pero Ptolomeo no solo miraba hacia el pasado egipcio, también construía un futuro griego. Alejandría, la ciudad soñada por Alejandro, comenzó a tomar forma bajo su gobierno. No era simplemente una ciudad, sino una declaración de intenciones. Diseñada según principios helenísticos de urbanismo, con calles anchas dispuestas en cuadrícula, gimnasios, teatros y eventualmente la biblioteca y el museo que la harían famosa en todo el mundo antiguo. Las crónicas de Estrabón, geógrafo e historiador que visitó Egipto en el siglo I a.C., nos proporcionan descripciones detalladas de Alejandría en su apogeo. Nos habla de una ciudad dividida en barrios étnicos: el barrio griego con sus palacios y edificios públicos, el barrio egipcio donde la población nativa mantenía sus costumbres ancestrales, y el barrio judío que se convertiría en uno de los centros más importantes de la diáspora judía. Esta segregación espacial reflejaba una realidad más profunda del Egipto ptolemaico. Era una sociedad profundamente estratificada, donde griegos y macedonios ocupaban las posiciones de poder. Los egipcios nativos proporcionaban la mano de obra y la continuidad cultural, y diversos grupos de inmigrantes, desde judíos hasta sirios, ocupaban posiciones intermedias como comerciantes, artesanos y funcionarios menores. Ptolomeo también comprendió el poder del conocimiento. En una época donde los libros eran objetos raros y preciosos, copiados laboriosamente a mano, ordenó la creación de la Biblioteca de Alejandría. No era simplemente un repositorio de textos, sino un proyecto ambicioso de recopilar todo el conocimiento del mundo conocido. Agentes de Ptolomeo viajaban por todo el Mediterráneo comprando, copiando y a veces confiscando manuscritos. Existe una anécdota, probablemente apócrifa pero reveladora, de que todo barco que llegaba al puerto de Alejandría era registrado en busca de libros. Los textos encontrados eran confiscados, copiados por los escribas de la biblioteca, y las copias, no los originales, eran devueltas a sus dueños. Los originales quedaban en Alejandría.
Esta sed de conocimiento no era mera vanidad intelectual, era una estrategia de poder blando. Convertir a Alejandría en el centro intelectual del mundo helenístico atraía a las mentes más brillantes de la época. En el año 285 a.C., Ptolomeo I, ya anciano y cansado de décadas de gobierno, tomó una decisión que aseguraría la estabilidad de su dinastía. Nombró a su hijo, Ptolomeo II, como corregente. Esta práctica de corregencia se convertiría en una tradición ptolemaica, asegurando transiciones de poder suaves en una época donde las sucesiones reales frecuentemente degeneraban en guerras civiles. Ptolomeo primero murió en el año 283 a.C., a los 84 años, una edad extraordinaria para la época. Había transformado una satrapía en un reino. Había fusionado dos culturas aparentemente incompatibles. Había establecido instituciones que durarían siglos. Los egipcios lo recordarían en sus templos como un faraón legítimo. Los griegos lo celebrarían como fundador de dinastía y patrón de las artes. Su hijo, Ptolomeo II Filadelfo, que significa amante de su hermana, llevaría el reino a nuevas alturas de poder y prosperidad. El sobrenombre Filadelfo proviene de su matrimonio con su propia hermana, Arsínoe II, reviviendo la antigua práctica faraónica de matrimonios entre hermanos para mantener la pureza de la sangre real. Esta práctica, escandalosa para los griegos tradicionales, era perfectamente aceptable en el contexto egipcio, donde los faraones eran considerados seres divinos cuya sangre no podía mezclarse con mortales comunes. Ptolomeo II era diferente a su padre. Donde Ptolomeo I había sido un general endurecido por batallas, su hijo era un esteta, un amante de la cultura, un patrocinador generoso de las artes y las ciencias. Bajo su reinado, la biblioteca de Alejandría alcanzó su máximo esplendor. Se dice que llegó a contener entre 400.000 y 700.000 rollos de papiro, virtualmente todo el conocimiento griego, egipcio, persa, judío y de otras culturas del mundo antiguo. El Museo de Alejandría, no un museo en el sentido moderno, sino un templo de las musas donde los eruditos vivían y trabajaban, se convirtió en el equivalente antiguo de una universidad moderna. Matemáticos como Euclides, astrónomos como Aristarco de Samos, médicos como Herófilo y Erasístrato, poetas como Calímaco y Teócrito, todos encontraron patrocinio y recursos en Alejandría. Las disecciones humanas, prohibidas en otras partes del mundo griego por tabúes religiosos, eran permitidas en Alejandría, avanzando dramáticamente el conocimiento anatómico. Los papiros ptolemaicos descubiertos en Oxirrinco y otras localidades nos revelan la vida cotidiana en este período. Vemos contratos matrimoniales bilingües, donde parejas mixtas de griegos y egipcios negociaban dotes y condiciones. Vemos recibos de impuestos detallando el sofisticado sistema fiscal ptolemaico que grababa todo, desde cosechas hasta transacciones comerciales. Vemos cartas personales donde soldados griegos, estacionados en guarniciones remotas del Alto Egipto, se quejan de la comida, el calor y la nostalgia por sus hogares en Macedonia o Tracia. El sistema económico del Egipto ptolemaico era de un control estatal sin precedentes. El rey era teóricamente dueño de toda la tierra de Egipto, continuando la tradición faraónica. Los campesinos cultivaban la tierra bajo contratos estrictos, entregando porciones específicas de sus cosechas al Estado. El monopolio real se extendía a industrias clave como la producción de aceite, papiro y textiles. Era, en muchos sentidos, uno de los primeros ejemplos históricos de una economía dirigida centralmente. Este control económico proporcionaba recursos enormes al Estado ptolemaico. Ptolomeo II utilizó esta riqueza para proyectar poder en el Mediterráneo oriental. Construyó una flota naval que rivalizaba con las de Rodas y Cartago. Estableció colonias y puestos comerciales desde Chipre hasta la costa africana del Mar Rojo.
El comercio con Arabia, India y África subsahariana traía especias, marfil, incienso y oro a Alejandría, que luego eran reexportados a todo el mundo mediterráneo. Pero quizás el logro más visible de Ptolomeo II fue la construcción del Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Diseñado por Sóstrato de Cnido y construido en la isla de Faros, esta torre de más de 100 metros de altura proyectaba su luz visible a kilómetros de distancia, guiando a los barcos hacia el puerto más grande del Mediterráneo. No era simplemente funcional, sino simbólico. Alejandría como la luz que guía al mundo civilizado. Las monedas ptolemaicas de este período, encontradas desde España hasta la India, muestran la extensión del poder económico egipcio. Acuñadas en plata de alta calidad, con el perfil de Ptolomeo en una cara y el águila de Zeus en la otra, eran aceptadas como medio de pago internacional, testimonio de la confianza en la economía ptolemaica. Sin embargo, bajo este barniz de prosperidad y cultura, existían tensiones que eventualmente desgarrarían el reino. La división entre griegos y egipcios era real y profunda. Los griegos consideraban a los egipcios como inferiores, bárbaros que hablaban una lengua incomprensible y adoraban dioses con cabezas de animales. Los egipcios, por su parte, resentían a estos extranjeros que se habían apropiado de su tierra y sus templos. Esta tensión ocasionalmente estallaba en violencia. Las crónicas mencionan disturbios en el delta, donde campesinos egipcios atacaban a recaudadores de impuestos griegos. Grafiti en templos, escritos en demótico, la escritura egipcia cursiva, contienen quejas amargas sobre la opresión extranjera. Los ptolomeos caminaban sobre una cuerda floja, manteniendo el apoyo griego mientras apaciguaban a la población egipcia nativa que superaba numéricamente a los colonos en proporciones masivas. Los sucesores de Ptolomeo II enfrentaron el desafío de mantener y expandir el reino que habían heredado. El Egipto ptolemaico alcanzó su máxima extensión territorial bajo Ptolomeo III Evérgetes, que significa benefactor, quien reinó desde el año 246 hasta el 222 a.C. Ptolomeo III era hijo de Berenice II, una princesa de Cirene, y representaba la creciente complejidad de las alianzas matrimoniales ptolemaicas. A diferencia de sus predecesores inmediatos, no se casó con su hermana sino con Berenice II de Cirene, su prima, uniendo así el trono de Egipto con el reino de Cirene en el norte de África. Esta unión fue celebrada por los poetas de la corte, incluido el famoso Calímaco, quien compuso el Rizo de Berenice, un poema que relataba cómo un mechón del cabello de la reina fue colocado en el cielo como una nueva constelación. El reinado de Ptolomeo III marcó el apogeo del poder militar ptolemaico. Cuando su hermana Berenice de Siria fue asesinada junto con su hijo en una intriga palaciega en el reino seleucida, Ptolomeo lanzó lo que los historiadores llaman la Tercera Guerra Siria. Esta campaña militar fue extraordinariamente exitosa. Las fuerzas ptolemaicas penetraron profundamente en territorio seleucida, llegando incluso hasta Babilonia y Susa, recuperando tesoros egipcios que los persas habían saqueado siglos antes. Una inscripción en el templo de Adulis, en la costa del Mar Rojo, conocida como el Monumentum Adulitanum, detalla las conquistas de Ptolomeo III. Habla de campañas en Siria, Cilicia, Panfilia, e incluso menciona control sobre partes de Tracia en Europa. Aunque probablemente exagerada con fines propagandísticos, como era común en textos reales antiguos, la inscripción refleja un momento de verdadero poderío ptolemaico. El botín de estas guerras fue inmenso. Oro, plata, estatuas de dioses egipcios que habían sido llevadas a Persia por Cambises siglos antes, todo fue traído triunfalmente a Egipto. Ptolomeo organizó procesiones magníficas por las calles de Alejandría, donde el pueblo podía ver las riquezas conquistadas.
Estas exhibiciones no eran mera vanidad, sino política calculada, demostrar el poder del rey, justificar los impuestos que financiaban sus guerras, reforzar la lealtad de sus súbditos. Pero Ptolomeo III no era simplemente un guerrero. Como sus predecesores, entendía la importancia del patrocinio cultural y religioso. Bajo su reinado se completó la construcción de partes significativas del templo de Horus en Edfu. Este templo, dedicado al dios Halcón, patrón de los faraones, es notable porque sus paredes contienen algunos de los textos religiosos más completos que sobreviven del antiguo Egipto, incluyendo versiones detalladas del mito de Osiris y la batalla entre Horus y Set. En Alejandría, Ptolomeo continuó expandiendo la biblioteca y el museo. Eratóstenes de Cirene, uno de los eruditos más brillantes de la antigüedad, fue nombrado bibliotecario jefe durante este periodo. Eratóstenes es famoso por calcular la circunferencia de la Tierra con asombrosa precisión, usando geometría y observaciones astronómicas. Midió la diferencia en el ángulo del Sol al mediodía entre Alejandría y Siena, moderna Asuán, y usando la distancia conocida entre las dos ciudades, calculó que la circunferencia terrestre era de aproximadamente 46.250 kilómetros, notablemente cercano al valor real. Este florecimiento científico no ocurría en el vacío. Los Ptolomeos proporcionaban recursos generosos, libertad intelectual y un ambiente cosmopolita que atraía mentes brillantes de todo el mundo conocido. La fusión de la tradición científica griega con el conocimiento práctico egipcio en campos como medicina, arquitectura y astronomía producía avances extraordinarios. Sin embargo, las semillas de futuros problemas ya estaban siendo sembradas. El sistema de administración dual, con funcionarios griegos supervisando escribas egipcios, creaba fricciones constantes. Los documentos del período revelan quejas frecuentes de corrupción, de funcionarios que explotaban su posición para enriquecerse, de egipcios que sentían que la justicia favorecía sistemáticamente a los griegos. El decreto de Canopo, emitido en el año 238 a.C., es uno de los documentos más importantes para comprender este período. Inscrito en 3 escrituras, jeroglíficos egipcios, demótico y griego, similar a la más famosa piedra Rosetta, el decreto fue emitido por un sínodo de sacerdotes egipcios en honor a Ptolomeo III y su esposa Berenice. El decreto es fascinante porque revela las tensiones subyacentes en la sociedad ptolemaica. Los sacerdotes alaban efusivamente a Ptolomeo por restaurar estatuas de dioses robadas, por su generosidad hacia los templos, por reducir impuestos durante épocas de inundaciones del Nilo inadecuadas. Pero entre líneas podemos leer la negociación implícita. Los sacerdotes proporcionan legitimidad religiosa y ayudan a mantener el orden social entre la población egipcia nativa a cambio de privilegios, tierras y oro. El sistema fiscal ptolemaico durante este periodo alcanzó niveles de sofisticación y también de opresión sin precedentes. Papiros de la época detallan impuestos sobre casi toda actividad económica imaginable, impuestos sobre la sal, sobre el aceite, sobre el uso de baños públicos, sobre bodas, sobre ganado, sobre tierras cultivadas e incluso sobre tierras en barbecho. Los recaudadores de impuestos, a menudo griegos pero también egipcios colaboracionistas, eran figuras temidas y odiadas en las aldeas del Valle del Nilo. El comercio exterior alcanzó su máximo esplendor bajo los primeros 3 Ptolomeos. Rutas comerciales conectaban Egipto con el mundo conocido. Por el norte, el Mediterráneo llevaba productos egipcios a Grecia, Italia y más allá. Por el este, caravanas cruzaban el desierto hacia Arabia y Mesopotamia. Pero quizás la ruta más fascinante era la que conectaba Egipto con el Océano Índico. Los Ptolomeos invirtieron enormemente en desarrollar puertos en la costa del Mar Rojo. Berenice, Míos Hormos y otros puertos se convirtieron en puntos de partida para expediciones comerciales y de exploración.
Los marineros ptolemaicos, aprovechando los vientos monzónicos cuyo patrón habían aprendido, navegaban hasta la India, trayendo especias, seda, perlas y piedras preciosas. El papiro de Musiris, un documento comercial del siglo II a.C., detalla un cargamento que incluía marfil, especias y textiles indios valorados en millones de sestercios romanos. Este comercio no solo enriquecía las arcas reales, sino que transformaba a Alejandría en el verdadero centro económico del Mediterráneo oriental. El puerto de Alejandría bullía con actividad constante. Barcos de todos los rincones del mundo conocido descargaban mercancías exóticas: ámbar del Báltico, estaño de Britania, púrpura de Tiro, cedro del Líbano, oro de Nubia, incienso de Arabia. La población de Alejandría durante este período de apogeo probablemente superaba el 500,000 de habitantes, una cifra asombrosa para la antigüedad, solo superada posteriormente por Roma. Era una ciudad verdaderamente cosmopolita. En sus calles se escuchaba griego, egipcio, arameo, fenicio, latín y decenas de otros idiomas. Mercaderes judíos negociaban con comerciantes árabes, filósofos griegos debatían con sabios egipcios, astrónomos caldeos compartían observaciones con matemáticos alejandrinos. Sin embargo, esta diversidad también generaba tensiones. Los disturbios entre comunidades étnicas eran frecuentes. El barrio judío de Alejandría, uno de los más grandes fuera de Judea, ocasionalmente experimentaba violencia antijudía por parte de la población griega. Los egipcios nativos, aunque numéricamente dominantes en el país como un todo, eran marginados en su propia tierra, confinados a trabajos manuales y excluidos sistemáticamente de posiciones de poder real. Ptolomeo IV Filopator, que significa amante de su padre, ascendió al trono en el año 222 a.C. Su reinado marcó el comienzo de una tendencia preocupante que eventualmente debilitaría fatalmente a la dinastía: el incremento del poder de los cortesanos y la debilidad de los monarcas. A diferencia de sus predecesores enérgicos y capaces, Ptolomeo IV era débil, indulgente, fácilmente manipulado. Cayó bajo la influencia de dos cortesanos, Sosibio y Agatocles, quienes efectivamente gobernaban Egipto mientras el rey se entregaba a placeres y excesos. Las fuentes antiguas, particularmente Polibio, pintan un retrato poco halagador de un rey más interesado en banquetes, actores y cortesanas que en asuntos de Estado. Sin embargo, incluso bajo este reinado problemático, Egipto logró una victoria militar significativa. La Cuarta Guerra Siria culminó en la batalla de Rafia en el año 217 a.C., donde las fuerzas ptolemaicas derrotaron al rey seleucida Antíoco III el Grande. Lo que hace esta batalla particularmente notable es que fue la primera vez que los ptolomeos armaron y entrenaron a gran escala a egipcios nativos como falangistas, el núcleo pesado de los ejércitos helenísticos. Hasta entonces, el ejército ptolemaico había consistido principalmente en mercenarios griegos, macedonios y tracios, con egipcios relegados a roles auxiliares. Pero la necesidad militar forzó este cambio. Miles de campesinos egipcios fueron entrenados en la lucha de falange macedonia y demostraron ser soldados capaces. Polibio nos cuenta que 25,000 egipcios nativos lucharon en Rafia y su desempeño fue crucial para la victoria. Sin embargo, esta militarización de la población egipcia tuvo consecuencias no intencionadas. Armados y entrenados, conscientes de su importancia militar, los soldados egipcios comenzaron a demandar mejor trato. Cuando estas demandas fueron ignoradas o rechazadas, la rebelión se convirtió en una opción viable. Las semillas de futuros conflictos internos habían sido sembradas en el momento mismo de la victoria militar. El templo de Horus en Edfu, cuya construcción continuó durante estos años, nos proporciona vislumbres fascinantes de la ideología ptolemaica en este período. Las escenas talladas en sus muros muestran a Ptolomeo IV como un faraón tradicional, realizando ritos, derrotando enemigos, en comunión directa con los dioses.
La realidad del rey débil y manipulable desaparece en estas representaciones idealizadas. Los templos egipcios se habían convertido en espacios de propaganda cuidadosamente controlada, donde la imagen del rey perfecto se perpetuaba independientemente de la realidad. La muerte de Ptolomeo IV en el año 204 a.C. desencadenó una crisis de sucesión. Su hijo, Ptolomeo V Epífanes, que significa Dios manifiesto, tenía solo 5 años. Los cortesanos Sosibio y Agatocles intentaron mantener su poder actuando como regentes, pero su impopularidad llevó a un golpe de estado. Agatocles y su familia fueron masacrados por una turba en las calles de Alejandría, en un estallido de violencia que reveló cuán frágil era realmente la estabilidad del reino. La minoría de edad de Ptolomeo V coincidió con el comienzo de lo que los historiadores llaman las rebeliones nativas, un período de aproximadamente 20 años durante el cual partes significativas del Alto Egipto estuvieron efectivamente fuera del control ptolemaico. Faraones nativos se proclamaron en Tebas, reviviendo brevemente la independencia egipcia en el sur del país. Estas rebeliones fueron mucho más que simples motines. Representaban un rechazo fundamental al dominio griego por parte de segmentos significativos de la población egipcia. Los papiros de este período, particularmente aquellos en Demótico, revelan un fuerte sentimiento nacionalista egipcio. Textos proféticos circulaban prediciendo la expulsión de los griegos y el retorno de faraones nativos legítimos. La represión de estas rebeliones fue brutal. Cuando las fuerzas ptolemaicas finalmente recuperaron el control de Tebas en el año 186 a.C., la ciudad fue saqueada y gran parte de su población masacrada. Tebas, la gloriosa capital del Imperio Nuevo, la ciudad de los grandes templos de Karnak y Luxor, nunca se recuperaría completamente. Su destrucción marcó simbólicamente el fin de cualquier esperanza realista de independencia egipcia. La piedra de Rosetta, quizás el artefacto egipcio más famoso del mundo, data precisamente de este período turbulento. Creada en el año 196 a.C., es otro decreto sacerdotal en honor a Ptolomeo V. Inscrita en 3 escrituras, jeroglíficos, demótico y griego. La piedra fue clave para que Jean-François Champollion descifrara los jeroglíficos egipcios en el siglo XIX, abriendo así toda la civilización egipcia antigua al estudio moderno. Pero más allá de su importancia para la egiptología moderna, el decreto de la piedra de Rosetta es revelador de la política ptolemaica. Los sacerdotes alaban a Ptolomeo por suprimir las rebeliones, por reducir impuestos, por perdonar deudas. Entre líneas podemos leer la negociación desesperada de un régimen que había enfrentado una insurrección seria y necesitaba restaurar su legitimidad. Los ptolomeos ya no podían simplemente gobernar por la fuerza, necesitaban constantemente negociar, apaciguar, comprar lealtad. A medida que el siglo II a.C. avanzaba, el Egipto ptolemaico enfrentaba presiones crecientes tanto internas como externas. Internamente, las tensiones étnicas y sociales que siempre habían existido se intensificaban. Externamente, un nuevo poder estaba ascendiendo en el Mediterráneo occidental, un poder que eventualmente devoraría todo el mundo helenístico. Roma, Ptolomeo VI Filométor, que significa amante de su madre, y su hermano menor Ptolomeo VIII Evérgetes II protagonizaron uno de los conflictos dinásticos más destructivos de la historia ptolemaica. Su rivalidad dividió Egipto, debilitó el reino y llevó a una intervención romana cada vez más profunda en los asuntos egipcios. Inicialmente, Ptolomeo VI gobernó junto con su hermano menor y su hermana esposa Cleopatra II en un arreglo de corregencia tripartita.
Esta estructura inestable colapsó cuando Antíoco IV Epífanes de Siria invadió Egipto en el año 170 a.C., aprovechando las divisiones internas ptolemaicas. Las fuerzas seleucidas penetraron profundamente en Egipto, llegando hasta los suburbios de Alejandría. Fue en este momento crítico cuando Roma intervino decisivamente en el Mediterráneo oriental por primera vez. Un embajador romano, Cayo Popilio Lenas, se encontró con Antíoco cerca de Alejandría. Según la famosa anécdota relatada por historiadores romanos, cuando Antíoco pidió tiempo para consultar con sus consejeros sobre las demandas romanas de retirarse, Popilio dibujó un círculo en la arena alrededor del rey seleucida con su bastón y le dijo que debía dar una respuesta antes de salir del círculo. Enfrentado con la amenaza implícita del poder militar romano, Antíoco se retiró. Egipto fue salvado, pero a un precio. Los Ptolomeos quedaron efectivamente bajo protección romana, una dependencia que solo se profundizaría con el tiempo. Roma había descubierto que podía influir en los asuntos orientales sin necesidad de conquista directa, simplemente mediante la amenaza de su poder militar y la explotación de rivalidades dinásticas. La lucha entre Ptolomeo VI y Ptolomeo VIII se reanudó con venganza después de la retirada siria. Los hermanos se alternaban en el control de Alejandría y el Valle del Nilo en un ciclo de golpes de estado y contragolpes. La población de Alejandría se dividió en facciones que apoyaban a uno u otro hermano, llevando a violencia callejera frecuente. Los papiros de este periodo, particularmente aquellos de la región de Fayum, revelan el impacto devastador de esta inestabilidad política en la vida ordinaria. Vemos peticiones de campesinos quejándose de que los soldados de ejércitos rivales saquean sus campos. Vemos cartas de comerciantes lamentando la interrupción del comercio. Vemos documentos legales donde las personas intentan desesperadamente proteger sus propiedades en medio del caos político. Ptolomeo VIII, conocido despectivamente como Fiscon, que significa barrigón debido a su obesidad, finalmente emergió como gobernante único después de la muerte de su hermano en el año 145 a.C. Pero su victoria vino después de décadas de guerra civil que habían sangrado al reino de recursos y estabilidad. Las fuentes antiguas, particularmente los escritores romanos que despreciaban a Ptolomeo VIII, pintan un retrato de un tirano cruel, paranoico y vengativo. Una de las historias más horribles contadas sobre Ptolomeo VIII involucra el asesinato de su propio hijo. Según múltiples fuentes antiguas, en medio de su conflicto con Cleopatra II, quien era simultáneamente su hermana y exesposa, Ptolomeo VIII asesinó al hijo que había tenido con ella, desmembró el cuerpo y envió los pedazos a Cleopatra como regalo de cumpleaños. Aunque algunos historiadores modernos cuestionan la veracidad de esta historia, la mera existencia de tales relatos revela cuán degenerada se había vuelto la reputación de la dinastía ptolemaica. Sin embargo, paradójicamente, el reinado largo de Ptolomeo VIII, a pesar de su brutalidad, también vio importantes desarrollos culturales y económicos. La Biblioteca de Alejandría continuó funcionando, aunque había sufrido daños durante los conflictos civiles. Nuevos eruditos fueron atraídos a la ciudad. Hiparco de Nicea, uno de los astrónomos más grandes de la antigüedad, trabajó en Alejandría durante este período, creando catálogos estelares y desarrollando conceptos fundamentales de trigonometría. El sistema de granjas estatales y monopolios reales en Egipto continuó funcionando con eficiencia mecánica. Los papiros del archivo de Zenón, un administrador del siglo III a.C., y documentos similares de períodos posteriores revelan la microgestión extraordinaria de la economía egipcia. Se registraba cada jarra de aceite producida, cada fanega de grano cosechada, cada transacción comercial. Esta burocracia sofisticada generaba ingresos masivos para el Estado, incluso cuando la competencia política en la cima del poder era caótica. El judaísmo alejandrino floreció durante este período. La comunidad judía de Alejandría
una de las más grandes de la diáspora, produjo importantes obras intelectuales que fusionaban pensamiento judío y griego. La traducción de la Torá hebrea al griego, conocida como la Septuaginta, había sido completada en siglos anteriores, pero ahora filósofos como Filón de Alejandría comenzaban a interpretar las escrituras judías usando conceptos de la filosofía griega, particularmente del platonismo. Esta fusión cultural no estaba limitada al judaísmo. En los templos egipcios, teólogos sacerdotales desarrollaban complejas identificaciones entre dioses griegos y egipcios. Zeus era igualado con Amón, Apolo con Horus, Dioniso con Osiris. Este proceso, llamado sincretismo religioso, creaba nuevas formas de divinidad que trascendían fronteras culturales. El culto de Serapis es quizás el ejemplo más exitoso de esta síntesis religiosa. Serapis era un dios inventado, creado deliberadamente por Ptolomeo I o II, combinando aspectos de Osiris, Apis y dioses griegos como Zeus y Hades. Representado como un dios barbado en el estilo de Zeus, pero asociado con conceptos egipcios de resurrección y vida después de la muerte, Serapis se convirtió en la deidad central del Egipto ptolemaico. El Serapeium de Alejandría era uno de los templos más magníficos de la ciudad antigua, un anexo de la biblioteca misma. Sin embargo, debajo de esta fachada de síntesis cultural, las divisiones fundamentales en la sociedad egipcia permanecían y se profundizaban. La población egipcia nativa era sistemáticamente excluida del poder real. Los griegos mantenían su sentido de superioridad cultural, viviendo en gran medida en su propio mundo separado del Egipto nativo que los rodeaba. Los papiros legales revelan un sistema de justicia dual. Los griegos eran juzgados en tribunales griegos bajo ley griega. Los egipcios nativos eran juzgados bajo ley egipcia tradicional. Pero cuando surgían disputas entre griegos y egipcios, los tribunales tendían a favorecer sistemáticamente a los griegos. Esta injusticia estructural creaba resentimiento profundo y duradero. Las revueltas periódicas en el Alto Egipto continuaban, aunque ninguna logró el éxito inicial de las rebeliones del período de Ptolomeo V, evidenciaban la alienación continua de la población egipcia del régimen ptolemaico. Los ptolomeos respondían con represión brutal, pero la represión por sí sola no podía resolver las tensiones fundamentales de una sociedad dividida por líneas étnicas y culturales. Ptolomeo IX Sóter II y Ptolomeo X Alejandro I, hijos de Ptolomeo VIII, continuaron la tradición familiar de conflictos fratricidas. Se alternaban en el control de Egipto, cada uno expulsando al otro en golpes de estado sucesivos. Su madre, Cleopatra III, jugaba a sus hijos uno contra otro en un juego despiadado de poder que habría impresionado a Maquiavelo. Cuando Ptolomeo X se encontró corto de fondos para pagar a sus mercenarios, supuestamente saqueó la tumba de Alejandro Magno, robando el sarcófago de oro y reemplazándolo con uno de cristal o alabastro. Este acto de profanación, si realmente ocurrió, simbolizaba cuán lejos había caído la dinastía de sus nobles orígenes. El cuerpo de Alejandro, que Ptolomeo I había traído a Egipto como símbolo de legitimidad, era ahora simplemente otra fuente de oro para alimentar guerras civiles interminables. La intervención romana en los asuntos egipcios se hacía cada vez más directa. Los ptolomeos recurrían rutinariamente a Roma para arbitrar sus disputas dinásticas. Esto otorgaba a Roma una influencia cada vez mayor, sin necesidad de conquista formal. El Senado romano enviaba embajadores, emitía consejos que eran efectivamente órdenes y aceptaba sobornos masivos de los ptolomeos rivales que competían por el apoyo romano. Egipto, aunque nominalmente independiente, se estaba convirtiendo efectivamente en un protectorado romano. Los líderes romanos comenzaban a ver Egipto no como un reino aliado, sino como un recurso potencial.
La riqueza de Egipto, su producción masiva de grano, su posición estratégica controlando el comercio con Oriente, todo esto hacía que las bocas de los políticos romanos ambiciosos se hicieran agua. El siglo I a.C. fue testigo de la agonía final del Egipto ptolemaico como reino independiente. Paradójicamente, también fue el período que produjo la figura más famosa de toda la dinastía, una mujer cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de seducción, poder y tragedia. Cleopatra VII Filopator. Pero antes de Cleopatra, el trono ptolemaico pasó por una serie de gobernantes cada vez más débiles y dependientes de Roma. Ptolomeo XII Auletes, que significa el flautista padre de Cleopatra, ejemplifica la degradación de la monarquía ptolemaica. Su apodo venía de su afición por tocar la flauta en banquetes, una actividad considerada indigna para un rey por las sensibilidades aristocráticas de la época. Ptolomeo XII era profundamente impopular en Egipto. Los alejandrinos lo expulsaron del trono en el año 58 a.C. Pero Ptolomeo tenía recursos que sus ancestros nunca habían necesitado. Conexiones romanas compradas con sobornos masivos. Viajó a Roma y pagó lo que las fuentes antiguas describen como sumas astronómicas a políticos romanos influyentes, particularmente a Pompeyo y eventualmente a Gavinio, entonces gobernador de Siria, para que lo restauraran al trono. Gavinio invadió Egipto con legiones romanas en el año 55 a.C., aplastó la oposición egipcia y reinstauró a Ptolomeo XII. Entre los oficiales jóvenes en esta expedición estaba un jinete talentoso llamado Marco Antonio, que pronto jugaría un papel crucial en la historia final de Egipto. Ptolomeo fue restaurado, pero a un precio humillante. Soldados romanos fueron estacionados en Alejandría para protegerlo, efectivamente convirtiendo a Egipto en un estado vasallo de Roma. La deuda que Ptolomeo XII había acumulado para financiar su restauración era aplastante. Para pagarla, incrementó impuestos a niveles insoportables, provocando disturbios y más odio de su pueblo. Cuando murió en el año 51 a.C., dejó un reino empobrecido, políticamente inestable y profundamente subordinado a Roma. Su testamento, depositado en Roma según la costumbre cada vez más común entre gobernantes clientes romanos, nombraba a su hija mayor, Cleopatra VII, y a su hijo mayor, Ptolomeo XIII, como cogobernantes. Cleopatra tenía 18 años, Ptolomeo XIII apenas 10. Según la tradición ptolemaica, se casaron, aunque el matrimonio era puramente formal dado que Ptolomeo era un niño. Cleopatra VII era extraordinaria por cualquier estándar. En una época donde pocas mujeres recibían educación formal, Cleopatra era una intelectual formidable. Plutarco, escribiendo casi 2 siglos después, pero basándose en fuentes contemporáneas, nos dice que hablaba al menos 9 idiomas fluidamente: griego, egipcio, arameo, etíope, hebreo, árabe, sirio, mediano y latín. Era la primera gobernante ptolemaica en siglos que se molestó en aprender egipcio, la lengua de la mayoría de sus súbditos. Más allá de sus habilidades lingüísticas, Cleopatra estaba bien versada en filosofía, matemáticas, astronomía y oratoria. Se había educado en el Museo de Alejandría, rodeada de los mejores eruditos de su tiempo. No era simplemente una mujer hermosa, aunque las fuentes antiguas concuerdan en que poseía un encanto considerable. Era una política astuta, una estratega capaz y una administradora competente. Los primeros años de su reinado fueron turbulentos. Los consejeros de su hermano menor, particularmente el eunuco Potino y el general Aquilas, la veían como una amenaza. Maniobraron para expulsarla de Alejandría en el año 49 a.C. Cleopatra huyó a Siria, pero no aceptó la derrota. Comenzó a reclutar un ejército de mercenarios, preparándose para recuperar su trono por la fuerza.
Entonces la historia mundial intervino. Cayo Julio César, dictador de Roma después de derrotar a Pompeyo en una brutal guerra civil, llegó a Alejandría en persecución de su rival. Pompeyo había huido a Egipto esperando refugio, pero los consejeros de Ptolomeo XIII, en un acto de mal calculada astucia política, lo asesinaron y presentaron su cabeza a César como regalo. César, lejos de estar complacido, se sintió insultado. Pompeyo había sido su yerno, y aunque enemigos, César consideraba el asesinato de un cónsul romano por egipcios como una afrenta a la dignidad de Roma. Más importante, César vio una oportunidad. Egipto era rico, estratégicamente ubicado y políticamente inestable. Decidió quedarse y resolver la disputa entre Cleopatra y Ptolomeo. La historia famosa de Cleopatra enrollada en una alfombra, o según algunas versiones en una bolsa de ropa sucia, siendo introducida en secreto al palacio para encontrarse con César, probablemente tiene base histórica. Era exactamente el tipo de movimiento audaz que caracterizaba a Cleopatra, dramático, arriesgado y perfectamente calculado para impresionar a un hombre como César que admiraba la audacia. César tenía 52 años, Cleopatra 21, pero se reconocieron como iguales intelectuales y políticos. Cleopatra fascinó a César no solo físicamente sino intelectualmente. Discutían filosofía, política, estrategia militar. Para César, acostumbrado a las mujeres romanas confinadas a roles domésticos, Cleopatra representaba algo completamente diferente. Una mujer que gobernaba por derecho propio, que comandaba ejércitos, que debatía sobre términos iguales. César declaró su apoyo a Cleopatra. Esta decisión precipitó la guerra alejandrina, un conflicto que casi costó la vida a César. Las fuerzas de Ptolomeo XIII, apoyadas por gran parte de la población alejandrina que resentía la interferencia romana, asediaron a César y sus tropas relativamente pequeñas en el barrio del palacio. Durante este asedio, uno de los desastres culturales más grandes de la historia antigua ocurrió. El fuego del combate se extendió a los almacenes del puerto donde se guardaban rollos de papiro destinados a la exportación. Algunos relatos antiguos, aunque disputados por eruditos modernos, sugieren que este fuego se extendió a parte de la biblioteca de Alejandría misma. Aunque la biblioteca sobreviviría en alguna forma por siglos más, la pérdida de textos fue catastrófica e irreparable. César eventualmente recibió refuerzos y derrotó a las fuerzas de Ptolomeo XIII en la batalla del Nilo. Ptolomeo se ahogó mientras intentaba escapar cruzando el río. Su cuerpo, supuestamente identificado por su armadura de oro, fue exhibido para confirmar su muerte. Cleopatra fue restaurada al trono, ahora casada formalmente con su hermano aún menor, Ptolomeo XIV, que tenía 12 años y no representaba ninguna amenaza para su poder. Cleopatra y César se convirtieron en amantes, un escándalo tanto en Roma como en Alejandría. Cleopatra dio a luz a un hijo que llamó Ptolomeo César, pero que todos conocían como Cesarión, pequeño César. César nunca reconoció formalmente al niño como su hijo, lo cual habría tenido implicaciones legales masivas en Roma, pero tampoco negó la paternidad. Los 2 años siguientes vieron a Cleopatra solidificar su control sobre Egipto. Era una gobernante activa y capaz. Viajaba por el país, algo que pocos Ptolomeos habían hecho en generaciones. Visitaba templos, participaba en ceremonias religiosas egipcias. Se presentaba como faraona en la tradición antigua. Los egipcios nativos, por primera vez en siglos, tenían una gobernante que hablaba su idioma y respetaba sus tradiciones. Cleopatra también era una administradora económica competente. Reorganizó el sistema fiscal, combatió la corrupción de funcionarios, promovió el comercio.
Los papiros de su reinado muestran decretos detallados sobre agricultura, irrigación, almacenamiento de grano. No era simplemente una figura decorativa, sino una gobernante trabajadora y efectiva. Cuando César fue asesinado en Roma en los idus de marzo del año 44 a.C., Cleopatra perdió a su protector más poderoso. Regresó rápidamente a Egipto desde Roma, donde había estado residiendo en una villa de César. La situación era peligrosa. Roma se hundió en otra guerra civil, esta vez entre los asesinos de César liderados por Bruto y Casio, y los vengadores de César liderados por Marco Antonio y Octavio, el joven sobrino nieto adoptivo de César. Cleopatra navegó estas aguas peligrosas con habilidad considerable. Proporcionó apoyo limitado a varios bandos, manteniendo opciones abiertas. Cuando los asesinos de César fueron finalmente derrotados en la batalla de Filipos en el año 42 a.C., Cleopatra se encontró en una posición precaria. Marco Antonio, ahora señor de las provincias orientales de Roma, la convocó a Tarso en Cilicia para explicar sus acciones durante la guerra civil. La llegada de Cleopatra a Tarso en el año 40 y 1 a.C. se convirtió en leyenda. Plutarco nos proporciona una descripción elaborada, probablemente basada en testigos presenciales. Cleopatra navegó río arriba en una barcaza dorada con velas púrpuras, remada por remos de plata que se movían al sonido de música de flautas y liras. Ella misma estaba reclinada bajo un dosel tejido con oro, vestida como Afrodita, la diosa del amor. Jóvenes vestidos como cupidos la abanicaban, mientras doncellas disfrazadas como ninfas marinas atendían los remos y las cuerdas. Este despliegue teatral no era vanidad vacía, sino teatro político cuidadosamente calculado. Cleopatra entendía el poder de los símbolos, de la propaganda, de crear una impresión imposible de olvidar. Marco Antonio, un hombre conocido por apreciar el lujo y el espectáculo, quedó completamente cautivado. La relación entre Cleopatra y Marco Antonio fue más que un simple romance, aunque ciertamente lo fue también. Era una alianza política entre dos de las personas más poderosas del mundo mediterráneo. Marco Antonio necesitaba los recursos de Egipto, su grano, su oro, su posición estratégica, para sus campañas militares. Cleopatra necesitaba el poder militar romano para asegurar su trono y las ambiciones que tenía para Egipto. Pasaron el invierno del 40 al 39 a.C. en Alejandría, un periodo de celebraciones legendarias. Las fuentes romanas, hostiles a Cleopatra, describen orgías de lujo y exceso. Pero también hubo sustancia política, discutieron estrategia, formaron planes, consolidaron su alianza. Cleopatra dio a luz gemelos en el año 40 a.C., Alejandro Helios y Cleopatra Selene, más evidencia física de su unión. Los últimos años del Egipto ptolemaico fueron simultáneamente una tragedia política y un drama épico que ha capturado la imaginación humana durante 2 milenios. La alianza entre Cleopatra y Marco Antonio ofrecía la posibilidad de un orden mundial alternativo, donde Oriente y Occidente se equilibrarían mutuamente en lugar de que Roma dominara todo el Mediterráneo. Pero enfrentaba la oposición implacable de Octavio, el heredero adoptivo de César, quien veía a Marco Antonio y Cleopatra como amenazas existenciales a sus propias ambiciones de poder absoluto. Marco Antonio dividió los territorios orientales entre los hijos que tuvo con Cleopatra en una ceremonia conocida como las Donaciones de Alejandría en el año 34 a.C. A Cesarión lo proclamó Rey de Reyes, heredero legítimo de César. A Alejandro Helios le otorgó Armenia, Media y Partia, territorios que aún no había conquistado. A Cleopatra Selene le dio Cirenaica y Libia. A su hijo menor, Ptolomeo Filadelfo, le concedió Siria y Cilicia. Cleopatra misma fue proclamada Reina de Reyes, gobernante de Egipto y Chipre.
Estas donaciones eran una provocación calculada a Roma. Marco Antonio estaba efectivamente creando un imperio oriental rival, con Alejandría como su capital, desafiando la primacía de Roma misma. Octavio explotó brillantemente esta provocación para sus fines propagandísticos. En Roma, presentó a Marco Antonio como un romano degenerado que había caído bajo el hechizo de una seductora oriental que había abandonado sus valores romanos, su esposa romana legítima, Octavia, hermana de Octavio, y que planeaba transferir la capital del mundo romano a Alejandría. La propaganda de Octavio era parcialmente falsa pero efectiva. Convenció al Senado romano de declarar la guerra no contra Marco Antonio directamente, lo cual habría sido otra guerra civil romana, sino contra Cleopatra, presentándola como una amenaza extranjera a Roma. Era un golpe maestro de manipulación política. Marco Antonio se vio obligado a elegir entre Roma y Cleopatra, entre Occidente y Oriente. Eligió a Cleopatra y con ella selló su destino y el de Egipto. La confrontación final llegó en el año 30 y 1 a.C. en las aguas de Axio, en la costa occidental de Grecia. Las flotas de Marco Antonio y Cleopatra, compuestas de enormes barcos de guerra egipcios y orientales, se enfrentaron a la flota más ligera y maniobrable de Octavio, comandada por su brillante almirante Agripa. Los detalles exactos de la batalla de Axio son disputados por las fuentes antiguas, todas escritas después de la victoria de Octavio y por lo tanto sesgadas a su favor. Lo que está claro es que en medio de la batalla, Cleopatra decidió que la lucha estaba perdida. Su escuadrón de 60 barcos izó velas y se retiró del combate, navegando de regreso a Egipto con el tesoro real. Marco Antonio, al ver a Cleopatra retirarse, abandonó su nave insignia y la siguió. Este acto ha sido interpretado como cobardía por historiadores antiguos hostiles a la pareja, pero análisis modernos sugieren que probablemente fue una decisión estratégica racional, aunque desesperada. La batalla estaba yendo mal. La retirada permitía preservar recursos para continuar la lucha, especialmente el tesoro que sería necesario para reclutar nuevos ejércitos. Sin embargo, el abandono de sus fuerzas en medio del combate destruyó la moral. Las flotas restantes se rindieron o fueron destruidas. Los ejércitos terrestres de Marco Antonio, al escuchar la noticia, gradualmente comenzaron a desertar a Octavio. Marco Antonio y Cleopatra regresaron a Alejandría sabiendo que el fin se acercaba. Pasaron los meses siguientes en lo que las fuentes llaman una mezcla de desesperación y celebración frenética. Formaron un club llamado Los Compañeros de la Muerte, dedicado a banquetes y placeres mientras esperaban lo inevitable. Pero también hicieron preparativos militares. Reclutaron tropas, fortificaron Alejandría. Cleopatra, siempre pragmática, incluso consideró opciones de escape. Se dice que hizo transportar barcos a través del istmo hacia el Mar Rojo, planeando huir a la India con su tesoro y comenzar de nuevo. Pero los barcos fueron quemados por árabes hostiles, cerrando esa vía de escape. En el verano del año 30 a.C., Octavio invadió Egipto. Sus legiones avanzaron desde el este y el oeste. Marco Antonio intentó defenderlo con los recursos menguantes que le quedaban. Hubo algunas escaramuzas, pequeñas victorias sin importancia que solo retrasaban lo inevitable. Cuando las fuerzas de Octavio llegaron a las puertas de Alejandría, las tropas restantes de Marco Antonio lo abandonaron. La caballería desertó, la flota se rindió sin luchar. Marco Antonio, creyendo un falso informe de que Cleopatra había muerto, se apuñaló con su propia espada. Pero el golpe no fue inmediatamente fatal. Cuando supo que Cleopatra aún vivía, pidió ser llevado a ella. Cleopatra se había encerrado en el mausoleo que había construido para guardar su tesoro. Las puertas estaban selladas. En una escena de terrible patetismo descrita por Plutarco, Marco Antonio fue izado por cuerdas
hasta una ventana superior, mientras Cleopatra y sus 2 doncellas tiraban desde arriba. Marco Antonio murió en brazos de Cleopatra en agosto del año 30 a.C. Sus últimas palabras, según las fuentes antiguas, le aconsejaban que buscara su seguridad con Octavio, pero que no confiara en ninguno de sus consejeros, excepto en uno. Luego expiró. Cleopatra se rindió a Octavio, o más precisamente, fue capturada cuando soldados romanos entraron al mausoleo. Octavio tenía planes para ella. Sería exhibida en su triunfo en Roma, caminando encadenada detrás de su carro en la máxima humillación pública. Para un romano, el triunfo era el mayor honor. Para el cautivo exhibido, era la máxima degradación. Cleopatra, que había vivido como reina, estaba determinada a no morir como esclava exhibida. Las negociaciones con Octavio fueron tensas. Él necesitaba mantenerla viva para su triunfo. Ella buscaba desesperadamente cualquier salida. Suplicó ver la tumba de Marco Antonio y se le concedió el permiso, supuestamente moviendo a compasión incluso a sus guardias romanos con su dolor. En agosto del año 30 a.C., aproximadamente 10 días después de la muerte de Marco Antonio, Cleopatra murió. Las circunstancias exactas permanecen envueltas en misterio y leyenda. La historia tradicional, inmortalizada en literatura y arte durante 2000 años, es que se suicidó permitiendo que una serpiente venenosa, específicamente una cobra egipcia o áspid, la mordiera en el pecho o el brazo. Plutarco, nuestra fuente principal, admite que nadie sabía con certeza cómo murió. Algunos decían que había escondido veneno en una aguja para el cabello, otros que había aplicado un ungüento venenoso. La historia del áspid puede ser invención romántica o quizás propaganda creada por Octavio para hacer su muerte parecer más exótica y oriental. Los estudios modernos sugieren que el veneno de áspid no produce la muerte relativamente pacífica descrita en las fuentes, sino convulsiones violentas. Lo que está claro es que Cleopatra tomó el control de su propia muerte. Se negó a ser exhibida, se negó a ser humillada, eligió el momento y método de su partida. Fue encontrada muerta en su cama real, vestida con sus ropas reales, con sus 2 doncellas más fieles, Iras y Carmión, muertas junto a ella. Cuando un soldado romano preguntó a Carmión, agonizante, si esto era apropiado, ella supuestamente respondió, muy apropiado y digno de una descendiente de tantos reyes. Luego murió. Octavio, furioso por haber sido privado de su trofeo más preciado, tuvo que conformarse con exhibir una estatua de Cleopatra con un áspid en su triunfo. Cleopatra fue enterrada junto a Marco Antonio en una tumba cuya ubicación se ha perdido para la historia, uno de los misterios arqueológicos más tentadores que persisten hasta hoy. Cesarión, el hijo de Cleopatra y César, tenía 17 años. Huyó hacia el sur, supuestamente con planes de escapar a India, pero fue traicionado y capturado. Octavio consultó con su consejero, el filósofo Ario Dídimo, quien supuestamente citó a Homero. Demasiados Césares no es bueno. Cesarión fue ejecutado. Así murió la última línea directa de los Ptolomeos y también la única descendencia conocida de Julio César. Los 3 hijos menores de Cleopatra con Marco Antonio fueron llevados a Roma y criados por Octavia, la ex esposa de Marco Antonio. En un giro irónico, recibieron tratamiento respetuoso. Cleopatra Selene eventualmente se casó con Juba II de Mauritania, convirtiéndose en reina de ese reino norteafricano. Sus descendientes gobernarían Mauritania hasta que Roma lo anexara décadas después. Los gemelos varones desaparecen del registro histórico, probablemente muriendo jóvenes. Egipto fue anexado por Roma no como una provincia ordinaria, sino como propiedad personal del emperador. Octavio, quien pronto tomaría el nombre de Augusto, reconoció el inmenso valor de Egipto. Su grano alimentaba a Roma,
Su riqueza llenaba el tesoro imperial. Era tan estratégicamente importante que ningún senador romano tenía permitido visitarlo sin permiso imperial expreso. El tesoro ptolemaico capturado por Octavio era tan vasto que, cuando lo trajo a Roma, causó una inflación significativa. Las tasas de interés se desplomaron debido a la repentina disponibilidad de capital. Octavio usó esta riqueza para consolidar su poder, pagar a sus veteranos, emprender proyectos de construcción masivos que transformarían Roma de una ciudad de ladrillo a una de mármol. La última dinastía de Egipto había terminado. 3 siglos de gobierno ptolemaico llegaron a su fin. Pero el legado del Egipto ptolemaico perduró de maneras que los conquistadores romanos nunca pudieron erradicar completamente. La biblioteca de Alejandría, aunque dañada, continuó funcionando bajo dominio romano durante siglos. Continuó siendo un centro de aprendizaje hasta su destrucción gradual en los siglos subsiguientes. Un proceso que involucró múltiples incendios y saqueos atribuidos variadamente a romanos, cristianos y eventualmente conquistadores árabes. La pérdida del conocimiento acumulado en la biblioteca es considerada una de las tragedias culturales más grandes de la historia humana. El Museo de Alejandría produjo algunos de los últimos grandes eruditos del mundo antiguo. Claudio Ptolomeo, astrónomo y matemático del siglo II después de Cristo, no pariente de los reyes ptolemaicos a pesar del nombre coincidente, trabajó en Alejandría. Su Almagesto sintetizaba el conocimiento astronómico antiguo y dominaría la astronomía europea hasta Copérnico. Su geografía intentaba mapear el mundo conocido usando coordenadas de latitud y longitud, un logro extraordinario para su época. Herón de Alejandría, ingeniero y matemático del siglo I después de Cristo, creó inventos asombrosos incluyendo el primer motor de vapor registrado, la eolípila, aunque solo como una curiosidad sin aplicación práctica en una sociedad que dependía de mano de obra esclava. También inventó mecanismos automáticos para templos, máquinas expendedoras primitivas, y escribió tratados sobre matemáticas y mecánica que preservaban conocimiento helenístico. El sincretismo religioso que los ptolomeos habían fomentado dejó marcas duraderas. El culto de Isis, la diosa egipcia transformada y helenizada bajo los ptolomeos, se extendió por todo el imperio romano. Templos de Isis fueron construidos desde Britania hasta el Danubio. El culto ofrecía lo que la religión romana tradicional carecía: misterios, promesas de vida después de la muerte, una deidad femenina compasiva. En muchos sentidos, el culto de Isis preparó el terreno para la eventual expansión del cristianismo, que ofrecía consuelos espirituales similares. La administración ptolemaica influyó en la gobernanza romana de Egipto. Los romanos adoptaron muchas prácticas administrativas ptolemaicas, reconociendo su eficiencia: el sistema de impuestos, la organización provincial, incluso el uso de griego como lengua administrativa. Todo continuó bajo dominio romano. Los papiros romanos de Egipto muestran continuidad notable con prácticas ptolemaicas. El calendario juliano, introducido por Julio César, estaba basado en el calendario solar egipcio que los astrónomos alejandrinos habían perfeccionado. Este calendario, con modificaciones menores como el calendario gregoriano, es el que el mundo usa hasta hoy. Cada vez que consultamos un calendario, estamos usando conocimiento refinado en el Egipto ptolemaico. La arquitectura ptolemaica dejó monumentos que perduran hasta hoy. El templo de Horus en Edfu, el templo de Hathor en Dendera, el templo de Kom-Ombo, todos construidos o extensamente renovados bajo los ptolomeos, permanecen como testimonios de piedra de esta era. Caminando por estos templos hoy, podemos ver inscripciones que combinan faraones ptolemaicos con dioses antiguos, fusionando 3000 años de tradición egipcia con cultura helenística. El faro de Alejandría,
Aunque eventualmente destruido por terremotos en el período medieval, inspiró la arquitectura de faros por siglos. Excavaciones submarinas modernas en el puerto de Alejandría han recuperado fragmentos masivos de estatuas y arquitectura del faro, permitiendo a arqueólogos reconstruir su apariencia probable. Quizás el legado más duradero fue cultural e intelectual. El Egipto ptolemaico representó un experimento único de fusión cultural. Mostró que civilizaciones diferentes podían coexistir, interpenetrarse, crear algo nuevo sin destruir completamente lo antiguo. El modelo ptolemaico de patrocinio estatal de ciencia y erudición influenciaría instituciones educativas por siglos. La imagen de Cleopatra en particular ha tenido una vida después de la muerte extraordinaria en la cultura occidental. Shakespeare la inmortalizó en Antonio y Cleopatra. Pintores desde el Renacimiento hasta el período moderno la han representado innumerables veces. Películas desde la época silente hasta producciones de Hollywood de gran presupuesto han contado su historia. Cada era la reimagina según sus propias preocupaciones. Como seductora fatal, como líder política astuta, como víctima del imperialismo, como feminista avant la lettre. Esta fascinación persistente revela algo profundo sobre la historia ptolemaica. Es una historia de fronteras cruzadas, entre Oriente y Occidente, entre lo antiguo y lo helenístico, entre poder masculino y femenino, entre civilización y barbarie según las definían los antiguos. Los ptolomeos vivieron en estas fronteras y sus historias continúan resonando precisamente porque las fronteras que navegaron, las tensiones que experimentaron, siguen siendo relevantes. El encuentro entre Grecia y Egipto bajo los ptolomeos plantea preguntas que aún enfrentamos. ¿Cómo coexisten culturas diferentes? ¿Qué se pierde y qué se gana en la fusión cultural? ¿Puede una élite extranjera gobernar legítimamente una población nativa? ¿Cómo equilibramos tradición e innovación? ¿Qué papel juegan individuos extraordinarios en moldear el curso de la historia? Los papiros egipcios, miles de ellos preservados en las arenas secas de Egipto, continúan siendo descubiertos y estudiados. Cada año, nuevos textos ptolemaicos son publicados, revelando detalles adicionales sobre economía, sociedad, religión, vida cotidiana. La papirología moderna ha transformado nuestra comprensión del período ptolemaico, permitiéndonos escuchar voces ordinarias, no solo las de reyes y generales. Excavaciones arqueológicas continúan revelando secretos del Egipto ptolemaico. En años recientes, tumbas de sacerdotes ptolemaicos han sido descubiertas en Saqqara. Monedas ptolemaicas emergen en excavaciones desde Afganistán hasta España, trazando redes comerciales antiguas. Cada descubrimiento añade piezas al rompecabezas, refinando nuestra comprensión de esta civilización fascinante. El Egipto ptolemaico fue el último capítulo de la civilización faraónica que había durado más de 3 milenios. Después de los Ptolomeos, Egipto nunca volvería a ser gobernado por dinastías que se presentaran como continuadoras de la tradición faraónica. Romanos, bizantinos, árabes, otomanos, británicos, todos gobernarían Egipto posteriormente, pero ninguno afirmaría ser faraones. En este sentido, Cleopatra VII no fue simplemente la última ptolemaico, sino la última faraona de Egipto. Con su muerte, una tradición que se remontaba a Narmer, a Khufu, a Ramsés, llegó a su fin. Las pirámides todavía se alzaban en el desierto, los templos todavía estaban de pie, los jeroglíficos todavía adornaban las paredes, pero la conexión viviente con esa tradición se había roto. Sin embargo, paradójicamente, fue bajo los Ptolomeos que el conocimiento de la civilización egipcia antigua se preservó y transmitió al mundo helenístico y eventualmente a nosotros.
Los sacerdotes egipcios que inscribieron textos religiosos en templos ptolemaicos preservaron mitos, rituales, conocimientos que de otro modo se habrían perdido. Los eruditos griegos de Alejandría estudiaron y escribieron sobre Egipto, transmitiendo conocimiento egipcio en griego accesible al mundo mediterráneo más amplio. Manetón, sacerdote e historiador egipcio del período ptolemaico temprano, escribió una historia de Egipto en griego que organizaba a los faraones en dinastías. Aunque su obra original se ha perdido, fragmentos preservados en escritores posteriores forman la base de nuestra cronología de la historia egipcia antigua. Cada vez que hablamos de la cuarta dinastía o la 18ª dinastía, estamos usando el marco que Manetón creó en el Egipto ptolemaico. La piedra de Rosetta, creada en el Egipto ptolemaico con su texto trilingüe, proporcionaría siglos después la clave para que Jean-François Champollion descifrara los jeroglíficos en 1822 después de Cristo. Sin ese desciframiento, la vasta literatura del antiguo Egipto habría permanecido muda. Los ptolomeos, sin saberlo, proporcionaron la llave que eventualmente abriría de nuevo la civilización egipcia antigua al entendimiento humano. Y así, queridos viajeros del tiempo, llegamos al final de nuestro viaje por el Egipto ptolemaico. Hemos caminado por las calles de Alejandría cuando era el faro intelectual del mundo antiguo. Hemos presenciado la fusión improbable de Grecia y Egipto, de filosofía helenística y religión faraónica, de ciencia alejandrina y sabiduría del Nilo. Hemos visto el esplendor de una dinastía en su apogeo y la tragedia de su caída final. La historia de los Ptolomeos nos recuerda que las civilizaciones, por poderosas que sean, son mortales. El Egipto, que había sobrevivido a invasiones persas, que había recuperado su independencia repetidas veces, que había durado más de 3000 años, finalmente cayó no ante bárbaros, sino ante la maquinaria implacable de Roma. Pero también nos recuerda que el legado cultural puede sobrevivir a la muerte política. Las ideas cultivadas en la biblioteca de Alejandría, los textos copiados y preservados, el conocimiento científico acumulado, la fusión de culturas que los ptolomeos fomentaron, todo esto sobrevivió en formas que los conquistadores romanos nunca pudieron eliminar completamente. Cuando el Imperio Romano eventualmente cayó, fueron los eruditos bizantinos y árabes, herederos indirectos de la tradición alejandrina, quienes preservarían textos griegos antiguos que de otro modo se habrían perdido. En nuestra era moderna, cuando culturas diferentes interactúan más intensamente que nunca, cuando los desafíos de coexistencia multicultural enfrentan a sociedades en todo el mundo, la historia ptolemaica ofrece lecciones tanto de advertencia como de esperanza. Advierte sobre los peligros de división, de élites aisladas de las poblaciones que gobiernan, de culturas que coexisten sin verdadera integración. Pero también muestra las posibilidades de síntesis cultural, de cómo diferentes tradiciones pueden enriquecerse mutuamente. Los ptolomeos caminaron una línea imposible entre dos mundos, griegos que gobernaban Egipto, faraones que hablaban griego. Lograron mantener ese equilibrio durante 3 siglos, un logro notable. Que eventualmente fracasaran no disminuye la audacia del intento ni el brillo de sus logros durante su apogeo. Quizás la lección más profunda del Egipto ptolemaico es sobre el poder del conocimiento y la cultura. Los ptolomeos no fueron los guerreros más grandes del mundo helenístico. En términos militares, fueron frecuentemente superados por los seleucidas o macedonios. Pero al hacer de Alejandría el centro intelectual del mundo, al reunir el conocimiento de todas las civilizaciones conocidas, al patrocinar a los mejores eruditos de su tiempo, crearon algo que trascendió su poder político. Cuando Octavio conquistó Egipto, capturó su tesoro y anexó sus tierras, pero no pudo capturar las ideas que habían florecido allí. No pudo anexar el conocimiento preservado en textos, la síntesis cultural que había ocurrido, el precedente de patrocinio estatal de ciencia y erudición.
Estas cosas, inmateriales e intangibles, viajaron más allá de Egipto, fueron adoptadas por Roma misma y eventualmente fueron transmitidas a la civilización islámica medieval y a la Europa renacentista. Mientras sus ojos se cierran esta noche, queridos oyentes, les invito a reflexionar sobre qué otras historias fascinantes les gustaría que exploráramos juntos en futuros episodios de Somnialis. ¿Deberíamos viajar a la China de la dinastía Han, contemporánea de los Ptolomeos? ¿A la India Mauria, donde el budismo florecía? ¿O quizás a civilizaciones precolombinas de América? Déjennos saber en los comentarios qué periodos históricos capturan su curiosidad. Sus sugerencias moldean el camino de nuestros viajes nocturnos a través del tiempo. Si esta exploración del Egipto ptolemaico ha enriquecido su noche, consideren suscribirse a Somnialis y activar las notificaciones. Cada semana nos embarcamos en un nuevo viaje a través de los siglos, llevándoles historias documentadas, ricamente detalladas, narradas de manera que acompañen su descanso. Compartir nuestro canal con amigos y familiares que aprecian la historia ayuda a nuestra comunidad a crecer y nos permite continuar produciendo estos episodios extensos y profundamente investigados. Mientras la noche se profundiza y las estrellas continúan su vigilia eterna sobre nuestro mundo, podemos encontrar consuelo en saber que las historias que hemos compartido esta noche, aunque ocurrieron hace más de 2000 años, fueron vividas por personas reales. Ptolomeo contemplando las estrellas sobre Alejandría, planificando una dinastía. Cleopatra negociando con César y Marco Antonio, luchando por preservar la independencia de su reino. Eruditos en la biblioteca, copiando textos que preservarían conocimiento para generaciones futuras. Campesinos en el valle del Nilo, cultivando los campos como sus ancestros habían hecho durante milenios. Todos ellos vivieron, amaron, esperaron, temieron, soñaron. Sus vidas individuales se han desvanecido en el tiempo, pero colectivamente construyeron una civilización cuyo eco aún escuchamos hoy. En la quietud de la noche, separados de ellos por siglos incontables, aún podemos escuchar sus voces susurrando a través de papiros antiguos, a través de inscripciones en templos, a través de las historias transmitidas de generación en generación. La historia no es simplemente fechas y eventos. Es el registro de la experiencia humana en toda su complejidad, grandeza, folie y gloria. El Egipto ptolemaico, con sus contradicciones brillantes, con su fusión improbable de culturas, con su ciencia avanzada y sus intrigas brutales, con su esplendor y su tragedia, representa la experiencia humana en forma concentrada. Que el conocimiento de estas vidas antiguas, de estos logros olvidados hace mucho tiempo, de estas tragedias sepultadas bajo las arenas del tiempo, los acompañe mientras se deslizan hacia el sueño. Que los susurros de Alejandría antigua, los ecos de debates filosóficos en el museo, el murmullo del Nilo eterno fluyendo hacia el mar, todo se mezcle con sus sueños. Descansen bien, queridos amigos. Mañana los espera con sus propios desafíos y posibilidades. Pero esta noche han caminado con faraones y filósofos, con reinas y eruditos, a través de uno de los capítulos más extraordinarios de la experiencia humana. Lleven ese conocimiento con ustedes, ese sentido de conexión con la vasta corriente de la historia humana de la cual todos somos parte. Desde cualquier rincón del mundo donde nos acompañen esta noche, les deseamos sueños pacíficos, descanso reparador y la tranquilidad que viene de saber que, aunque civilizaciones caen y dinastías terminan, el conocimiento, la belleza y el espíritu humano de búsqueda perduran. Buenas noches, viajeros del tiempo. Hasta nuestro próximo viaje juntos a través de los siglos, que los antiguos dioses de Egipto, tanto griegos como nativos, velen por su sueño. Que Morfeo,
dios griego de los sueños, y Bes, protector egipcio del descanso, los guarden hasta que la luz del amanecer los llame de vuelta al presente. Dulces sueños, y hasta la próxima noche en Somnialis, donde la historia se convierte en el más gentil de los compañeros nocturnos.